Durante más de 4.500 años, la Gran Pirámide de Giza ha permanecido inmóvil bajo el ardiente sol de Egipto, como un antiguo guardián que ha sobrevivido a muchas épocas y eventos. Es la única de las maravillas del mundo antiguo que aún provoca asombro y misterios. A lo largo de los siglos, científicos e investigadores han creído saberlo todo sobre ella. Midieron cuidadosamente cada centímetro, estudiaron cada losa de piedra, elaboraron mapas detallados de todos los pasillos y cámaras internas de la pirámide. Con confianza, la identificaron como la tumba del faraón Khufu o Keops, y añadieron esta información a los libros de historia, creyendo haber desvelado todos los secretos de esta estructura única. Sin embargo, ¿y si lo más importante y enigmático de esta pirámide no reside en su apariencia exterior o en su arquitectura, sino en el hecho de que en realidad sabemos muy poco sobre ella? ¿Y si todo nuestro conocimiento es solo una visión superficial y los verdaderos secretos están ocultos tan profundamente que ni siquiera sospechamos de su existencia? Antes de pasar a la parte principal de nuestra historia, me gustaría pedirles un pequeño apoyo. Su reacción es la mejor forma de mostrar agradecimiento por el trabajo realizado. Su like y suscripción serán para nosotros una muestra de gratitud y un estímulo para continuar con las investigaciones. Gracias por ello. Durante décadas, científicos, ingenieros e investigadores han intentado penetrar en los rincones más secretos de la pirámide para descubrir sus enigmas. Dentro de sus macizas paredes se encuentran las llamadas cámaras de ventilación, estrechos canales casi invisibles a simple vista, de apenas 20 por 20 centímetros de ancho. Estos conductos llevan hacia arriba desde las habitaciones donde, según antiguos relatos, descansan los cuerpos de los faraones, desde las cámaras del rey y la reina. Durante mucho tiempo, se creyó que estos estrechos pasajes servían para ventilar, asegurando la circulación del aire dentro de la pirámide. Pero esa teoría fracasó cuando se descubrió que los conductos que comienzan en las cámaras inferiores no salen al exterior, sino que terminan en bloques de piedra ciegos, tras los cuales se oculta algo misterioso. Allí, tras esas paredes, hay puertas enigmáticas, detrás de las cuales, aparentemente, se esconde lo desconocido, algo que aún no ha sido revelado a nosotros. Y así, muy recientemente, tras largos años de preparación y desarrollo, entró en acción un microrobot moderno. Un dispositivo en miniatura equipado con un taladro y una cámara endoscópica. Su misión era recorrer uno de estos misteriosos conductos y hacer lo que nadie antes había logrado: perforar un agujero en esa puerta inusual y mirar más allá, en esa misma incertidumbre sellada dentro de la pirámide desde hace milenios. El mundo quedó en suspenso. Y finalmente, tras un largo y tenso recorrido, el robot logró atravesar la piedra y activó su cámara. Por un breve instante, transmitió una imagen que mostraba lo que había sido oculto tras la puerta. Pero en ese mismo momento, la conexión se interrumpió y la transmisión desapareció. La declaración oficial del Ministerio de Antigüedades de Egipto fue breve y decepcionante. Solo mencionaba una falla técnica. El polvo levantado por la excavación ensució la óptica del dispositivo, y un pico de tensión causado por esto dañó el transmisor. Como resultado, según ellos, la habitación tras la puerta resultó ser muy pequeña y vacía, sin secretos ni tesoros, solo un callejón sin salida más. Así terminó la historia que podría haber marcado el comienzo de una nueva etapa en el estudio de las civilizaciones antiguas. Todo quedó en el nivel de suposiciones y conjeturas, como si la historia que podríamos haber descubierto permaneciera sin contar. Sin embargo, en la era de la saturación informativa, nada desaparece por completo. Solo unos días después, en foros cerrados de Internet, donde interactúan arqueólogos, ingenieros y aficionados a los enigmas antiguos, comenzó a circular una única imagen. Esa foto era borrosa, distorsionada por interferencias, pero tras un procesamiento digital, mostró algo inusual. Y esa imagen, presuntamente tomada por el mismo robot justo antes de perder contacto, provocó un revuelo. Antes de volver a analizar esa misteriosa imagen oculta en las profundidades de una antigua pirámide, detengámonos con más atención en algunos casos reales en los que los artefactos y conocimientos descubiertos fueron deliberadamente ocultados, ignorados o distorsionados.
Todo esto se hizo porque no encajaban en la cómoda y familiar visión del mundo que la sociedad había construido. Tales casos no solo ocurren en la historia de la arqueología, sino también en otros campos del conocimiento, cuando la verdad parece demasiado inaceptable o incómoda para las ideas existentes. Por ejemplo, en noviembre de 1922 ocurrió uno de los hallazgos arqueológicos más famosos de toda la historia. El arqueólogo británico Howard Carter, quien dedicó años a buscar en el Valle de los Reyes, finalmente logró lo que estremeció al mundo entero. Tras largos e infructuosos esfuerzos, logró descubrir una tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón. Este hallazgo fue un verdadero tesoro. Había sarcófagos de oro, lujosas carrozas, estatuas, joyas, todo lo que podría adornar una tumba real. La colección era tan rica e impresionante que se tardó casi 10 años en describirla y catalogarla por completo. El mundo estaba en éxtasis de felicidad y admiración. Los periódicos llenaron sus titulares de colores. Las fotografías de las riquezas incalculables se publicaron en millones de copias. Todo parecía idílico. Un científico perseverante, un generoso patrocinador de la expedición, Lord Carnarvon, y los misteriosos, resplandecientes tesoros de la antigüedad. Sin embargo, tras esa fachada brillante se escondía una historia mucho más sombría, llena de secretos, silencios y enigmas. Desde el inicio, las excavaciones estuvieron marcadas por sucesos extraños y circunstancias sospechosas. Lord Carnarvon, quien financiaba la expedición, murió repentinamente por una infección tras una picadura de mosquito. Este evento dio origen a la leyenda de la maldición de los faraones, que supuestamente pendía sobre todos los que osaran tocar los antiguos secretos. Pero existía otra maldición, igualmente siniestra: la maldición del silencio. Howard Carter, según testimonios de muchos de sus colegas, era una persona reservada, obsesionada con su trabajo y muy suspicaz. Surgieron rumores de que, junto con Lord Carnarvon, había entrado en la cámara funeraria unos días antes de la apertura oficial y posiblemente había apropiado algunas de los hallazgos. Las versiones oficiales rechazaron esas acusaciones. Sin embargo, décadas después comenzaron a aparecer en colecciones privadas objetos que, según los expertos, solo podrían proceder de la tumba de Tutankamón. Esto indicaba que parte de los tesoros pudo haber sido sacada en secreto o escondida. Pero lo más importante y misterioso de ese ocultamiento no se refería solo al oro o las joyas. En la cámara funeraria, detrás de la pared en la que estaban representadas escenas de la vida después de la muerte, siempre existieron sospechas y conjeturas. La pared norte, por ejemplo, parecía diferente a las demás. La yesería en ella era de otro color, y las imágenes parecían haber sido pintadas a toda prisa o en una etapa posterior a las demás decoraciones. Durante muchos años se pensó que esto era simplemente una característica de la construcción y que no había nada especial en ello. Sin embargo, en 2015, el famoso egiptólogo británico Nicholas Reeves, tras estudiar minuciosamente las fotografías de las paredes en resolución ultra alta, notó líneas rectas bajo una capa de yeso, similares a los contornos de puertas ocultas. Su teoría causó un gran revuelo. Reeves sugirió que la tumba de Tutankamón no era más que la parte frontal de una necrópolis más grande y significativa, oculta tras esa fachada. Afirmaba que, tras la pared, en el lugar de las imágenes, podría haber una entrada que condujera a una sepultura mucho más grandiosa: la tumba de la reina más legendaria de Egipto, Nefertiti, cuya tumba aún no ha sido encontrada. Según su versión, el joven faraón, que murió repentinamente, hizo que el mundo pareciera detenerse en espera de un descubrimiento que podría ser el más importante desde la apertura de la tumba de Tutankamón por Carter. En ese momento, entró en escena la maquinaria burocrática egipcia, que inmediatamente empezó a obstaculizar ese evento tan importante. El Ministerio de Antigüedades, encargado de la preservación del patrimonio, decidió poner obstáculos a cualquier intento de revelar el secreto. Primero, afirmaron que los datos obtenidos con radares y escáneres modernos no eran suficientemente convincentes y requerían una verificación adicional. Luego, tras realizar su propia tercera exploración, informaron que no habían encontrado resultados significativos, aunque los informes detallados de sus hallazgos nunca fueron publicados.
Toda investigación adicional fue prohibida bajo el pretexto de preservar la integridad del monumento y evitar posibles daños. Así, la puerta que podría habernos dado acceso a las respuestas se cerró para siempre. ¿Por qué ocurrió esto? La versión oficial se reduce a la protección del patrimonio antiguo. Hay que cuidarlo del deterioro y de intervenciones innecesarias. Pero existen también versiones no oficiales, más ocultas y aterradoras. Se supone que las autoridades temen que en el interior de este monumento se oculten secretos que podrían cambiar toda nuestra percepción del antiguo Egipto. Después de todo, el descubrimiento de la tumba de Nefertiti sería un evento de escala planetaria, que provocaría una ola de interés e investigaciones. Pero, al mismo tiempo, tal hallazgo traería consigo una serie de problemas complejos. Requeriría décadas de trabajo minucioso, enormes gastos y recursos, y lo más importante, podría desviar toda la atención del mundo hacia una sola tumba, desvalorando otros proyectos y descubrimientos arqueológicos. O quizás las razones para mantenerlo en secreto son aún más profundas. ¿Temen las autoridades que un nuevo hallazgo obligue a reescribir la historia, a cambiar nuestra visión de toda la 18 dinastía, que ocupa un lugar importante en la historia de Egipto? No sabemos exactamente qué se oculta tras este misterio. Solo hay datos científicos que indican la existencia de algo inusual y enigmático, que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado. Pero también existe una estricta prohibición de revelarlo. El misterio de Tutankamón no residía en una maldición, como se suele pensar, sino en que su tumba es solo la punta de un enorme iceberg, bajo el cual se esconden descubrimientos aún más increíbles, todavía inaccesibles a nuestros ojos. En el siglo XX, en el año 2000, frente a las costas de la isla griega de Anticitera, un grupo de buzos de esponjas topó con un barco hundido de la época del antiguo Imperio Romano. Entre las estatuas de mármol dispersas, ánforas y otros cargamentos, sacaron a la superficie un extraño objeto metálico, que era un trozo de bronce fusionado con piedras y conchas. Nadie le prestó mucha atención y fue enviado a los depósitos del Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde permaneció durante décadas. Esa fue la primera ocultación y ocurrió por desconocimiento. Solo medio siglo después, en 1950, un científico llamado Derek Price comenzó a estudiar ese extraño artefacto, y lo que descubrió parecía imposible. Dentro de la corrosión que cubría el trozo de bronce, se escondía un sistema sumamente complejo formado por decenas de pequeñas ruedas dentadas, esferas y escalas. No era simplemente un mecanismo primitivo, sino un auténtico ordenador analógico de alta precisión. Cuando los científicos lograron restaurarlo mediante rayos X y tomografía computarizada, quedaron asombrados. Este mecanismo databa aproximadamente del siglo II a.C. y podía modelar con una precisión increíble el movimiento del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en aquel entonces. Predecía eclipses solares y lunares, calculaba las fechas de los Juegos Olímpicos y mostraba las fases de la Luna. Su complejo sistema de engranajes diferenciales era comparable a los mecanismos de los relojes suizos del siglo XV. Un artefacto así simplemente no podía existir. Adelantaba la tecnología de su tiempo en al menos 1500 años. Y aquí comenzó la segunda ocultación de este descubrimiento. Sería más fácil llamarlo un destello de genialidad accidental, un fenómeno raro y anómalo que no se desarrolló más, y que más tarde quizás fue falsificado o convertido en mito. En los libros de texto se evitaba mencionarlo, porque destruía por completo la cronología existente de la historia y planteaba preguntas incómodas. Si los antiguos griegos podían crear mecanismos tan complejos, ¿qué podían haber hecho sus antepasados? ¿Qué conocimientos y tecnologías hemos perdido a lo largo de los siglos? ¿Y por qué desaparecieron sin dejar rastro esas increíbles invenciones, dejando solo enigmas? La respuesta a esta pregunta puede ser aterradora. Es posible que tales mecanismos no fueran raros, sino que, por el contrario, formaran parte del arsenal científico y técnico habitual de aquella época. Tal vez era una tecnología estándar para la navegación marítima o para cálculos astronómicos. Sin embargo, la mayoría de estos dispositivos estaban hechos de bronce, un metal valioso que en los siglos posteriores se fundía en masa para fabricar armas,
monedas y joyas. Hoy en día, solo podemos ver un ejemplar superviviente, como si de toda nuestra antigua civilización solo quedara un único smartphone, un artefacto tan raro y sorprendente. ¿Qué pensarían de nosotros los futuros arqueólogos? Probablemente también lo llamarían una anomalía, más fácil de ocultar que de explicar. El mecanismo de Anticitera demuestra que nuestro pasado es mucho más complejo y tecnológico de lo que se suele creer. Es evidencia de que capas enteras de conocimientos se perdieron o fueron destruidas intencionadamente. El ejemplo más evidente de ello es la Biblioteca de Alejandría, incendiada y con sus manuscritos invaluables. Pero, ¿cuántas otras bibliotecas, grandes y pequeñas, fueron destruidas para borrar de la historia conocimientos que no encajaban en la nueva doctrina política o religiosa? Este ordenador de bronce, hallado en las profundidades marinas, no es tanto un monumento a la genialidad de los antiguos, sino a nuestros propios errores, ignorancia y resistencia a aceptar hechos que pueden asustar o cuestionar nuestras creencias. En el sureste de Turquía hay una colina que los habitantes locales han llamado durante siglos la colina gorda de Göbekli Tepe. Durante mucho tiempo, los arqueólogos la consideraron solo un cementerio medieval, y por eso no mostraron mucho interés en esa zona. Pero en 1994, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmid decidió excavar allí. Lo que descubrió no solo cambió la historia de Turquía, sino que revolucionó por completo nuestra visión del origen de la civilización humana. Bajo la capa de tierra no había tumbas, sino un complejo de templos gigantescos. Allí se alzaban decenas de columnas macizas de piedra caliza en forma de T, cada una de las cuales podía pesar hasta 20 toneladas. Estaban dispuestas en círculos concéntricos, formando una estructura grandiosa. En las columnas estaban talladas imágenes de animales: zorros, serpientes, jabalíes y grullas. La magnitud y complejidad de este complejo eran asombrosas, pero lo más impresionante estaba por venir. El análisis de radiocarbono mostró que la edad de Göbekli Tepe es de aproximadamente 12.000 años. Para entender cuán importante es esto, basta recordar que en los libros de texto se habla del inicio de la civilización hace unos 10.000 años. Entonces se creía que fue con la revolución agrícola que comenzó la transición del ser humano hacia un estilo de vida sedentario, hacia el cultivo de cereales y la domesticación de animales. Estos eventos, según la mayoría de los científicos, marcaron el punto de partida para la aparición de las ciudades y templos complejos, para el desarrollo de la religión y la cultura. Pero Göbekli Tepe rompió este esquema. Este complejo megalítico fue construido hace 12.000 años, mucho antes de que surgiera la agricultura, 2.000 años antes de que las personas comenzaran a practicar la agricultura. Fue creado por cazadores y recolectores, personas que generalmente consideramos primitivas, que vivían en pequeños grupos, vagando por bosques y campos en busca de alimento y habitando chozas sencillas. Este hecho cambia radicalmente nuestra visión del desarrollo de la civilización humana y nos hace preguntarnos cuántos otros descubrimientos permanecen ocultos bajo tierra, bajo capas de tiempo, y cuántos conocimientos se han perdido. ¿Cómo lograron las personas organizarse con tanta fuerza y coordinación como para mover bloques de piedra de varias toneladas a varios kilómetros de distancia y colocarlos en lugares exactamente precisos? ¿Qué idea los inspiró tanto que estuvieron dispuestos a realizar esfuerzos colosales, a superar dificultades y peligros? Göbekli Tepe demuestra que no fue la agricultura la que dio origen a la religión y la construcción de templos, sino que fue al revés. El deseo de construir un lugar sagrado fue el impulso para el desarrollo de la civilización. Es posible que cientos de personas de diferentes tribus se reunieran en este lugar para realizar rituales complejos relacionados con sus creencias y ceremonias. Para alimentar a tanta gente, fue necesario inventar nuevas formas de obtener y almacenar comida. Así surgió la agricultura, la base sobre la cual creció todo lo demás. Para organizar la construcción y gestionar a las personas, se requirió una estructura social compleja, con división en grupos más y menos importantes. Y fue precisamente la religión, no como resultado del desarrollo civilizatorio, sino como su motor, la que actuó como catalizador del progreso. Sin embargo,
Lo que sigue siendo el mayor enigma en la historia de Göbekli Tepe es cómo este antiguo complejo dejó de existir. Duró aproximadamente 2000 años y, de repente, desapareció. No fue destruido por una guerra ni abandonado, sino que fue intencionadamente cubierto con tierra. Sus creadores decidieron ocultar su gran obra a las futuras generaciones, sepultándola como en un secreto. ¿Por qué hicieron esto? Es uno de los enigmas más complejos de la arqueología. Quizá la religión cambió y la necesidad de este lugar desapareció. Tal vez quisieron protegerlo de amenazas externas o enemigos. O existe la teoría más audaz y misteriosa, que detrás de esto estuvo el deseo de esconder y cerrar en secreto conocimientos relacionados con este lugar sagrado. Durante milenios, esto fue el logro más grande de la cultura humana, oculto bajo tierra, y solo recientemente, en el siglo XX, fue descubierto. Incluso después del hallazgo, el mundo científico aceptó con dificultad este hecho, ya que destruía las ideas preconcebidas sobre la historia antigua. Qumran no es solo un descubrimiento arqueológico, es una prueba física de que eras enteras de la historia humana pueden no solo ser olvidadas, sino también enterradas deliberadamente por sus creadores. En el siglo XX, en 1947, un niño beduino, buscando una cabra perdida, se adentró en una cueva en la región de Qumran, situada a orillas del Mar Muerto. Dentro, encontró vasijas de barro que contenían antiguos rollos de pergamino y papiro. Este hallazgo accidental se convirtió, quizás, en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX relacionado con la historia bíblica. En los años siguientes, en varias cuevas, se encontraron alrededor de 900 manuscritos, conocidos hoy como los rollos del Mar Muerto. Estos textos, escritos en hebreo, arameo y griego, incluían las copias más antiguas de los libros del Antiguo Testamento conocidas hasta ahora, así como documentos religiosos, estatutos y profecías de una secta judía misteriosa, probablemente los esenios, que vivían en Qumran hace aproximadamente 2000 años. El valor de este hallazgo fue inconmensurable. Permitió vislumbrar el mundo del judaísmo de la época del Segundo Templo, justo en el momento en que nacía el cristianismo. Aquí comenzó una historia de ocultamiento sin precedentes en escala. Solo un pequeño grupo de científicos de diferentes países, principalmente investigadores católicos, tuvo acceso inicial a los rollos, y durante casi 40 años, este grupo mantuvo el monopolio sobre estos antiguos textos. Publicaron solo una pequeña parte de los rollos, principalmente aquellos relacionados con el Antiguo Testamento, mientras que los manuscritos sectarios más enigmáticos e interesantes permanecieron en secreto. Decenas de científicos en todo el mundo solicitaron infructuosamente acceso a fotografías u originales. La respuesta siempre fue la misma: rechazo. Las explicaciones oficiales de por qué se decidió detener las investigaciones y no continuar con las digitalizaciones eran bastante simples y carecían de detalles específicos. Las autoridades señalaban las dificultades y el arduo proceso en sí, resaltando que la ejecución técnica y organizativa requería esfuerzos y recursos considerables. Por ello, según ellos, los experimentos posteriores se consideraron excesivamente laboriosos y económicamente inviables. Sin embargo, dentro de la comunidad científica, crecía cada vez más la sospecha de que detrás de esta explicación había algo más. Muchos expertos creían que la verdadera razón era otra, que en estos rollos no publicados, recientemente descubiertos, contenía información que podría cuestionar las ideas establecidas sobre el origen y desarrollo del cristianismo. Estos antiguos manuscritos, mantenidos en secreto durante mucho tiempo, podrían revelar hechos o interpretaciones nuevas capaces de cambiar la percepción de la historia temprana de la religión. Por ejemplo, en algunos de estos textos se describía la figura del Maestro de la Justicia, una persona muy similar a Jesús, pero que vivió más de 100 años antes que él. La descripción de este maestro incluía ideas y prácticas que anteriormente se consideraban exclusivamente cristianas y que no se encontraban en la tradición judía. Además, en los rollos se mencionaban rituales y creencias que antes se percibían como únicas del cristianismo. Sin embargo, como se descubrió, ya existían en el entorno religioso de las comunidades judías mucho antes de la aparición de la nueva religión.
Estos hallazgos provocaron un verdadero escándalo en los círculos académicos. Se acusaba a los científicos de ocultar intencionadamente información importante, en un intento de proteger los dogmas de la Iglesia y evitar que surgieran hechos históricos incómodos que pudieran socavar la autoridad de las instituciones religiosas. Así comenzó una verdadera lucha por los rollos, que duró hasta principios de los años 90 del siglo pasado. Entonces, una biblioteca estadounidense, que tenía acceso a fotocopias de estos manuscritos, tomó una decisión arriesgada. Violó la prohibición y los publicó, poniendo su contenido a disposición del público general. Este acto destruyó por completo el monopolio sobre estos antiguos textos y, aunque los rollos no contenían pruebas directas capaces de cambiar radicalmente los fundamentos de la fe, sí demostraron que la historia era mucho más compleja de lo que se creía. Revelaron que muchas ideas en la base del cristianismo no surgieron de la nada, sino que existían en el aire, en el entorno cultural y espiritual de la época. Estas ideas formaban parte de un caldo común de pensamiento e espiritualidad en el que se entrelazaban diferentes tradiciones y perspectivas. La ocultación de los rollos fue una especie de intento por mantener una visión simplificada de la historia, hacerla más clara y unívoca, proteger la singularidad de ciertas ideas y silenciar otras que podrían ponerla en duda. Este caso muestra claramente cómo el control sobre los textos antiguos se convierte en una herramienta de poder que permite gestionar la percepción del pasado, y cómo la renuencia a cambiar la visión establecida del mundo lleva a que el conocimiento se oculte durante décadas o incluso siglos. Esta historia nos remite a Egipto, a los secretos de las tumbas y al misterio de Tutankamón, y se relaciona directamente con la idea de ocultar hallazgos arqueológicos importantes. Demuestra que la práctica de esconder información valiosa no quedó en el pasado, sino que sigue vigente hoy en día. En la era de las tecnologías satelitales y los georradares, ocultar información se vuelve cada vez más difícil, pero aún existen intentos de esconder hechos importantes. Recordemos, por ejemplo, la historia relacionada con la hipótesis de una tumba oculta de Nefertiti tras las paredes de la tumba de Tutankamón. En 2015, el investigador Nicholas Rips propuso la hipótesis de que detrás de las paredes de la famosa tumba podría encontrarse otra, aún no descubierta. Esta hipótesis fue confirmada por datos de escaneo por radar, que mostraron la presencia de vacíos e incluso materiales orgánicos en el interior de la pared, lo que podría indicar la existencia de momias o objetos de madera. Las autoridades egipcias, que inicialmente apoyaron la idea, de repente cambiaron su postura. Ministro de Asuntos, ¿por qué entonces no se publicaron completamente todos los datos técnicos de esta misteriosa investigación? Surgió la sensación de que el resultado final no fue obtenido por casualidad, sino por encargo de ciertos poderes. ¿Para qué se hizo esto? Tal vez las autoridades temían que la publicación de todos los detalles provocara un interés y un revuelo incontrolables, que podrían salirse de control. O quizás ellos mismos llevaron a cabo una investigación oculta, de la que no quieren hablar públicamente, porque encontraron algo muy importante o, por el contrario, algo tan problemático que, en este momento, sería mejor congelar la situación y no atraer atención. Tal vez decidieron guardar este descubrimiento para un momento más oportuno, para presentarlo en el futuro cuando la situación política o económica sea más favorable. Esta historia demuestra claramente cómo la ciencia moderna enfrenta la opacidad y la posible ocultación de información. Contamos con tecnologías capaces de atravesar paredes, ver lo invisible y penetrar en objetos profundamente escondidos. Sin embargo, si alguien no quiere que hagamos eso, nuestras capacidades se vuelven impotentes. Esto nos lleva a la mayor de las incógnitas con las que comenzamos, a ese enigma relacionado con el robot que miró más allá de una puerta que no ha sido abierta en los últimos 4500 años. Cuando empezamos a entender que el ocultamiento de artefactos y conocimientos incómodos no es una invención, sino una parte real de la historia, queda claro que estamos ante una práctica que existe desde hace mucho tiempo: ocultar información. Volvamos ahora a la estrecha galería de la Gran Pirámide, al último proyecto, condicionalmente llamado Escarabajo 4. Este proyecto fue la culminación de todos los intentos previos de penetrar en su interior. Un robot creado específicamente para esto era más pequeño,
más maniobrable y equipado con una broca única de materiales compuestos, capaz de perforar piedra casi sin vibraciones. Su tarea era atravesar la llamada puerta de Gantenbrink en la Galería Sur, que conducía a la Cámara de la Reina. Debía atravesar una pequeña cavidad detrás de ella y perforar la última, segunda barrera. Y lo logró. Lentamente, centímetro a centímetro, avanzaba a través de la losa de piedra caliza. La comunicación con el equipo en la superficie permanecía estable. Los sensores transmitían parámetros: temperatura, presión, composición del aire detrás de la losa. Y llegó el momento de la ruptura. La broca penetró en la cavidad. El robot avanzó más y activó una cámara gran angular de alta resolución. Y entonces ocurrió lo que más tarde se llamaría una falla técnica. En las pantallas se transmitieron solo unos segundos de video, tras los cuales la imagen se detuvo, cubierta de rayo, y la comunicación se perdió. La versión oficial, como recordamos, se reducía a que en su interior había una pequeña habitación vacía y que la avería se debió al polvo. Pero la única imagen que se filtró en la red cuenta una historia completamente diferente. Fue obtenida mediante superposición y procesamiento digital de los últimos segundos del video, y en ella ya no hay nada que se asemeje a una habitación vacía. Ante nosotros se encuentra una parte de una estructura mucho más grande de lo que se había supuesto. Sus paredes no están hechas de bloques de piedra caliza toscos, como en toda la pirámide, sino que son lisas, pulidas hasta un brillo espejo y hechas de una piedra oscura, casi negra, algo parecido al basalto, pero sin una sola grieta o junta. Lo más sorprendente es lo que se encuentra en el centro de esa estructura y en sus paredes. En el centro, según permite distinguir el objetivo, no hay un sarcófago ni una estatua. Allí hay un extraño objeto cristalino, de forma inusual, hecho del mismo material negro. No está apoyado en el suelo, sino que parece flotar sobre finas soportes, y en la pared detrás de él no hay jeroglíficos ni inscripciones. En su lugar, hay algo que ha impactado y desconcertado a ingenieros y físicos. Toda la pared que tenemos delante está cubierta con grabados y patrones complejos. Y no se trata simplemente de dibujos o inscripciones. Son ornamentos elaborados y multicapa que evocan diagramas eléctricos o diagramas de ondas. Estos patrones consisten en largas líneas entrelazadas, que recuerdan las pistas en placas de circuitos impresos, e incluyen figuras geométricas conectadas entre sí en una red intrincada. Algunas de las imágenes parecen resonadores o guías de ondas, y los símbolos repetidos que aparecen en la superficie no tienen paralelo en la tradición egiptológica. Los físicos, al estudiar estos signos, los compararon con representaciones gráficas de armónicos y frecuencias, como si estuvieran relacionados con vibraciones y oscilaciones ocultas en la estructura. Esta imagen no muestra una tumba o monumento antiguo común, sino toda una sala de máquinas. En el centro, un mecanismo, cuyo corazón quizás sea toda la pirámide. Imaginen cuál podría ser la reacción de quienes descubrieron esa imagen. No se trata solo de un valioso tesoro arqueológico o de una sepultura de un faraón desconocido. Es una prueba directa de que la civilización del antiguo Egipto poseía conocimientos y tecnologías de los que ni siquiera podíamos soñar. Por lo tanto, la Gran Pirámide no es solo un lugar de enterramiento, sino quizás un generador de energía gigante o un resonador potente. Tal vez utilizaba frecuencias sonoras para influir en la materia, o quizás formaba parte de un sistema global desaparecido hace tiempo, relacionado con el control de la energía o la información. Reconocer algo así significa no solo revisar los libros de historia, significa que toda nuestra historia es una mentira. Tal hecho podría desencadenar una crisis incontrolable en la ciencia, la religión y en toda nuestra cosmovisión. Pondría en duda nuestro lugar en la historia del planeta, obligándonos a reconsiderar toda la visión del pasado. En una situación así, cualquier gobernante o líder, al enfrentarse a este descubrimiento, probablemente intentará ocultarlo. Anunciarán que el equipo falló o que la imagen que apareció es una falsificación. Cerrarán el acceso a la pirámide para evitar nuevas investigaciones y no revelar el secreto hasta que la situación se calme. Lo que fue registrado por el robot claramente no se oculta, no porque tengan miedo de los ladrones o turistas, sino porque temen a la propia verdad.
Y la verdad es que hace 4.500 años, en la meseta de Giza, no solo existía una maravilla de la arquitectura, sino un dispositivo en funcionamiento de una complejidad y un propósito increíbles. Y ahora, gracias a nuestras tecnologías, solo hemos abierto ligeramente la puerta que oculta ese secreto. Hemos mirado por la cerradura, y aunque quien tiene la llave decidió volver a cerrarla, sabemos que la puerta está allí. Y ese conocimiento lo cambia todo. Este descubrimiento es un paso hacia la comprensión de que los conocimientos y tecnologías antiguas podrían haber sido mucho más avanzados de lo que pensábamos. Y justo ahora, cuando apenas comenzamos a desentrañar estos secretos, tenemos la oportunidad de entender el verdadero significado de toda esta enigmática estructura. Muchas gracias a todos los que han visto esta historia hasta el final. Su apoyo y atención son muy importantes para nosotros. No olviden prestar atención a los detalles importantes para no perder nada realmente significativo. Que su curiosidad y deseo de aprender los guíen hacia adelante y que los conocimientos que compartimos ayuden a entender que todo lo que nos rodea es mucho más complejo e interesante de lo que parece a simple vista.